Amigos de Que Siga la Mañana, muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente, por supuesto en la entrevista con nuestro médico profesional de la salud, el doctor Javid Curiguinto, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, gracias por la invitación y bueno, nuevamente aquí dando algunos tips en gastroenterología. Por supuesto, temas de mucho interés para todo nuestro público. En esta ocasión vamos a platicar acerca del reflujo gastroesofágico. Nos estaba comentando tras cámaras, doctor, que esta enfermedad llega a confundirse con la gastritis. Muchas personas llegan al médico con síntomas que no son y dicen, ¿saben qué, doctor? Tengo gastritis. Fíjate que sí, definitivamente es muy frecuente. Yo siempre le hago el comentario, todos los pacientes que llegan con nosotros, todos llegan, doctor, tengo gastritis y tengo colitis. Y desafortunadamente no es así. Es importante decir cuál es la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo es una enfermedad muy frecuente. Tiene una gran cantidad de síntomas. Tiene síntomas que se llaman intraesofágicos y extraesofágicos, o sea, fuera del esófago. ¿Y qué es básicamente reflujo? Bueno, es en la entrada del estómago hay una válvula, que es un esfínter, el esfínter recto inferior, el cual tiene alteraciones y esto permite que el ácido que hay en el estómago se regrese al esófago, se regrese hacia arriba, y esto nos puede ocasionar distintos síntomas. Los más frecuentes son las agruras, la acidez, eructos abundantes, puede haber mal aliento. Esos son de los síntomas más frecuentes de tipo esofágico. Pero en síntomas extraesofágicos podemos tener una gran variedad de síntomas esofágicos, como cuáles son. Podemos tener problemas en el nivel de garganta, donde el paciente dice que es que siento que traigo una basurita en la garganta y no la puedo sacar y no tengo y no mejoro con nada. Puede haber caries. Se ha demostrado que las caries abundantes pueden ser secundarios al ácido. El ácido lo que hace, al llegar a la boca, destruye la dentina. La dentina es lo que le da fuerza a los dientes. Al destruirla, pues estos pacientes van a tener mayor cantidad de caries. Puede haber problemas en los oídos, principalmente en el oído izquierdo. Los pacientes sienten alguna molestia o dolor en el oído. Puede haber dolor en el pecho, que se llama dolor torácico de tipo no cardíaco. Puede haber dolor en la espalda alta. Entonces, los síntomas por reflujo son muy variados. Y luego los pacientes dicen, doctor, es que yo no tengo reflujo, nada, lo único que tengo, yo eructo mucho. Sí, o sea, si ya con el puro eructo los pacientes sienten muchas molestias, entonces imagínate si tienen todos los síntomas un solo paciente, no tendría mejora. ¿Sí? La otra situación, uno de los padecimientos más incapacitantes es la enfermedad por reflujo. ¿Y por qué es? Porque el paciente lo podemos ver muy bien y tú lo ves muy tranquilo, pero todo el día trae síntomas y hay alimentos que nos ocasionan más este tipo de síntomas. No quiere decir que los alimentos nos ocasionan el problema. El problema ya está ahí y el alimento nos exacerba o nos incrementa los síntomas. ¿Y qué síntomas, qué tipo de alimentos nos pueden incrementar esos síntomas? El café, el tabaco, el alcohol, las comidas muy condimentadas, los chiles rojos. Todo esto hace que la válvula que estábamos hablando que se abre de más, en esta válvula, esos alimentos hacen que esta válvula se abra más y entonces ocasione mayor cantidad de síntomas. También hay otra característica bien importante de esta enfermedad, que los síntomas se presentan más frecuentemente en la noche. ¿Y esto por qué sucede? Porque en el momento que se va a acostar uno, por gravedad, lo que hay en el estómago se regresa y el paciente siente que se ahoga. Hay pacientes que en la madrugada se levantan, sienten que se están ahogando. ¿Por qué? Porque están teniendo abundante reflujo. Esta enfermedad puede estar o no acompañada de alguna hernia yatal. Entonces, sí es importante identificar cuál es una enfermedad por reflujo y una gastritis. Los síntomas de gastritis clásicos son la sensación de ardor con vacío, en lo que la gente llama la boca del estómago, que es en el epigastrio, y la sensación de hambre. Y los síntomas de la gastritis se quitan en el momento que el paciente come. La enfermedad por reflujo, si el paciente tiene síntomas después de haber ingerido alimento, eso no es una gastritis. Puede ser reflujo o puede ser cualquier otra situación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad por reflujo? La forma de hacer el diagnóstico principalmente es por los síntomas.
Y si vamos a hacer algún estudio, el estudio ideal para poder corroborar si el paciente tiene o no tiene una enfermedad por reflujo es una endoscopía. ¿Y en qué consiste la endoscopía? Bueno, es a través del paciente lo sedamos y a través de la boca metemos una manguera que tiene una cámara, la cual está mandándonos las imágenes a un monitor o a una pantalla, y en ese momento podemos revisar desde la boca hasta la primera parte del intestino delgado, y con eso podemos corroborar si el paciente tiene una enfermedad por reflujo, qué tan avanzado está, si tiene una hernia hiatal o no, y qué es lo que se le tiene que hacer. Entonces, sí es bien importante hacer el diagnóstico, el ultrasonido, las radiografías, y ese tipo de estudios no nos sirven absolutamente nada para hacer el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la otra circunstancia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico sí tiene cura. Afortunadamente, el 90-93% de los pacientes se curan con tratamiento médico. Los tratamientos médicos son bloqueadores de H2, bloqueadores de bomba, etcétera. Son medicamentos que los utilizamos mucho y que responden muy bien los pacientes. Hay un 7 a 10% de los pacientes que no responden a un tratamiento médico, y estos pacientes son los que tenemos que hacer un tratamiento de tipo quirúrgico. El tratamiento de tipo quirúrgico es volver a formar esa válvula. Normalmente todos estos pacientes, ya que los operamos, vemos que tienen una hernia hiatal en mayor o en menor grado, entonces se tiene que cerrar esas hernias. Las hernias son hoyos, no son bolas, es un orificio por el cual se está metiendo tejido. En este caso es parte de estómago que se está metiendo hacia el tórax. Hay un músculo que nos divide a la mitad, que se llama diafragma, que divide los pulmones de los intestinos, y ese músculo tiene 3 orificios, donde pasa la arteria, la vena y el esófago. Cuando hay una hernia hiatal, este orificio se hace más amplio y pasa parte de estómago hacia el tórax. Entonces los pacientes sienten el dolor retroesternal por atrás del hueso de aquí del pecho, sienten el dolor. Entonces la cirugía en estos pacientes se hace a través de la laparoscopía, no hay que abrir, son 5 pequeños orificios, y a través de esos orificios podemos hacer el procedimiento. Y los resultados son excelentes. En nuestras manos, los pacientes a las 3-4 horas de operado están tomando líquidos, al día siguiente se van a casa, y dependiendo qué tanto tiempo tenían con esta enfermedad por reflujo, es la recuperación total del paciente. Pero normalmente casi todos nuestros pacientes en un lapso de 10 días están haciendo su vida normal. Entonces, esto es la enfermedad por reflujo gastroesofágico en grandes datos, pero es importante identificarlo. Que muchos pacientes, muchos médicos se puede confundir con algunos otros padecimientos. Muchas veces nos puede ocasionar este reflujo problemas de tipo pulmonar, y desde una bronquitis o una neumonía hasta problemas más serios pulmonares, que puede ser una fibrosis pulmonar. Acabamos de estar en un congreso la semana pasada, y en donde se hablaba que los pacientes que están haciéndole trasplantes pulmonares, ya está el trasplante pulmonar, ya es una realidad, ya se está realizando, y muchos de estos pacientes es por fibrosis pulmonar secundario reflujo. Entonces ahí la disyuntiva en uno de los trabajos que presentan mencionan de que primero operarlos del problema de reflujo, y después del trasplante, y es a los que mejor les va. Entonces es un padecimiento muy frecuente. Afortunadamente tiene cura, y se cura perfectamente bien. Lo importante es que sepan distinguirlo. Por supuesto, eso lo puede hacer solamente el especialista, acudir a su revisión, porque caemos en muchas circunstancias, como por decir, es que si quito ciertos alimentos y los retiro de mi dieta, ya voy a mejorar, y no es así. No son los alimentos lo que lo provoca, como lo dice el doctor. Ahora, hay etapas, se avanza y llega a ocasionar problemas demasiado difíciles de resolver en un futuro, pero pues ya está la cura. Sí, lo que mencionabas, hay una serie de alimentos que ya los comentamos, que nos exacerban los síntomas, y a los pacientes se les recomienda que eleven la cabecera de la cama, que no se vayan a acostar inmediatamente después de comer, que duerman del lado izquierdo, etcétera. Pero se ha demostrado que todo esto no nos va a solucionar el problema. Nos puede controlar los síntomas, más no solucionar el problema. Entonces, eso es lo que podemos hablar,
sobre la enfermedad por reflujo. Hay muchas otras cosas que podemos comentar, pero yo creo que las más importantes son estas. Hay pacientes, hemos tenido pacientes que tienen complicaciones muy serias por el reflujo, que nos han llegado con sangrado, nos han llegado con estenosis que el esófago se cierra por la quemadura y el paciente no puede comer, entonces primero hay que dilatarlos y después de que se dilatan hay que operarlos, pero ya hay una lesión en el esófago muy seria. Hemos tenido pacientes que tienen problemas en la garganta muy serios, que nos llegan afónicos. ¿Por qué? Porque el ácido está ocasionando una quemadura de las cuerdas bucales y esto nos puede ocasionar una laringitis de tipo péptico, no es por infección ni por bacterias. Entonces, el padecimiento por enfermedad por reflujo nos puede ocasionar muchos síntomas, muchos padecimientos agregados y que es importante identificarlos. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por este tema y bueno, es importante invertir en la salud. Claro que sí. Y bueno, pues estamos en el Hospital Santa Lucía, en el primer piso, consultorio 103 y 105. Nuestros teléfonos son 486-6141 y 744-174-6124. Estamos a estas órdenes en Face, Dr. Curi, o en Internet. También tenemos algunas páginas donde hablamos de esto más profundo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos concedido la entrevista. Gracias a ustedes por su invitación. No se pierdan más cápsulas con el doctor Javid Curi Guinta. Seguimos con más.